Señoras y señores, yo soy Nicolás Márquez y hoy nos vestimos de gala. Tenemos a un entrañable y admirable amigo, compañero de aventuras, con quien hemos forjado una entrañable hermandad. Y hace ya un par de meses que he leído, empecé leyéndolo en México, lo terminé y lo tenía, bueno, lo terminé hace tiempo, pero sí, lo marqué todo, está todo marcado, doblado, y lo tenía preparado y me preparé para este momento con toda concentración. Señoras y señores, estamos con el señor Miklos Lukács, que yo no sé si precisa presentación. ¿Cómo andás, Miklos? Bueno, hermano, muchísimas gracias por tu presentación. Siempre es un placer encontrarme contigo en este momento vía virtual, pero como tú bien dices, en los últimos meses hemos forjado una amistad que ya se traduce casi en una hermandad, en una complicidad también, no solamente de objetivos, vamos a decir, de batalla cultural, sino también en cuestiones personales, es decir, forjar una amistad bonita que sé que va a durar toda la vida y eso es lo que yo me rescato de este encuentro que tengo contigo, que va a ser una conversación con un hermano, básicamente. Sí, pero además tenemos después una sorpresa para todos los argentinos, que ya después la vamos a dar. Pero bueno, no, todo el mundo conoce a Miklos, pero por si todavía alguien todavía no sabe exactamente quién es Miklos Lukács, uno de los pensadores conservadores más importantes del mundo, por supuesto más influyente de habla hispana y más allá del mundo hispanohablante, lo cual no es habitual en quienes estamos en la batalla cultural, y en eso Miklos Lukács es reconocido en Europa del Este, en el mundo anglosajón, en el mundo angloparlante. ¿Dónde estás en este momento? ¿Vos estás en Inglaterra? En Inglaterra, sí, estoy en Inglaterra, por lo menos de acá hasta febrero, y bueno, principalmente pasando tiempo con mi hijo, ¿no? Que es el amor más grande de mi vida. Lo sé porque aparte la dedicatoria del libro lo acredita y aparte porque no te conozco. Pero déjame, voy a ir a la parte más aburrida, pero la tengo que decir. Para quienes no conocen todavía a Miklos Lukács, es un académico especializado en tecnopolítica y filosofía de la tecnología. Es uno de los mayores exponentes del pensamiento conservador en Hispanoamérica y principal responsable de introducir la variable científico-tecnológica en el debate público de la región. Cuenta con un PhD en Management y MSc en Gestión de la Innovación para la Universidad de Manchester, Reino Unido, máster en Estudios de Desarrollo por la Universidad Victoria de Wellington, Nueva Zelanda, egresado de la Maestría de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad Mayor de Chile. Bueno, tiene especializaciones en Oxford, en inteligencia artificial, eh, ha sido investigador en los principales centros académicos en Hungría, en Francia, en Perú, en Guatemala, ha expuesto en Brasil, en Chile, en China, en Cuba, en Ecuador. El currículum es eterno. Señoras y señores, estamos en presencia de un extraordinario pensador tiene un montón de papers y trabajos académicos de altísimo nivel, pero yo diría que este es su primer gran trabajo de divulgación, con nivel académico, pero diría que es un trabajo de divulgación, es decir, lo puede leer todo el mundo, destinado al gran público, para que nadie se asuste, porque los muchos pergaminos que tiene Miklos no le quitan en absoluto un ápice su notable nivel pedagógico y su gran pluma, que no la conocía, la pluma, sí conocía de Miklos todo su predicamento, su capacidad de oratoria, pero la pluma no la tenía tan clara hasta leer el libro y sentirme totalmente cautivado. Y además es una pluma beligerante, bien propia de los tiempos que corren, ¿no? Entonces, si bien tengo un montón de preguntas para hacerte, y vamos a ir recorriendo el libro se llama Neoentes, tecnología y cambio antropológico en el siglo XXI. ¿Qué es un neoente? Vamos a arrancar por el título y después vamos un poquitito más para adelante. Ujú. Bueno, Nico, muchísimas gracias por tu presentación. Neoentes es un neologismo,
que no revisé antes de ponerle el título al libro, no existe. Neo es de nuevo y un ente es una criatura que puede ser real o que puede ser ficticia, es una criatura que puede existir en nuestra imaginación, es simplemente una entidad nueva, ¿ok? Esta entidad puede ser en realidad cualquier cosa. Y justamente hacia eso hace alusión el título del libro, que estamos dirigiéndonos hacia un futuro donde la naturaleza del ser humano, lo que somos nosotros como especie, y también por extensión de esa naturaleza, la forma como nosotros como seres humanos vivimos y experimentamos el mundo, están siendo amenazadas por tecnologías convergentes que tienen el potencial real de redefinirnos y reconfigurarnos como especie. Ese es el gran, vamos a decir, ese es el gran punto de partida del libro. Por eso el título y por eso el subtítulo, Tecnología y Cambio Antropológico en el siglo XXI. Ahora, es impresionante la tapa es impresionante. Ahora, primero, la tapa es sumamente original, Miklos es sumamente original y la temática es absolutamente original. ¿Qué quiero decir con esto? No van a encontrar, por lo menos en el mundo de habla hispana, un texto que abarque estas temáticas. No sé en otros idiomas. En el mundo de habla hispana es único. O sea que es un libro revolucionario en el buen sentido del término. Porque la palabra revolución se presta para varias cosas. Pero vamos a ir, a mí me gustó mucho la nota que le hice a Agustín, que fui repasando fragmentos y frases y conceptos, entonces te los voy tirando y vos me vas Claro, devolviendo claro. la pelota. Y, Eh, Acá hay algo, eh, habla en la página 19, ¿no? Vamos a ir, y la gente va a ir viendo después de qué se trata. Al principio le va a parecer todo un poco extraño y después esto se va a ir redondeando o acomodando. Habla de el miedo exacerbado a las imperfecciones del ser humano que percibimos en nuestra propia naturaleza y existencia. Entonces, a partir de ahí surge una corriente que sería el transhumanismo, ¿no? Como, uh-huh. como consecuencia de ese miedo exacerbado a las imperfecciones, en donde, bueno, tratamos de robotizarnos y después vamos a adentrarnos en eso. Yo me preguntaba mientras leí esto, ahí Sara Edith nos da un super chat, que Dios los bendiga por su trabajo. Bueno, todos los super chats muy bienvenidos y muchas gracias por todo. Y Sirven para mantener. si me permites, Nico, quien te está dando el tip, ¿te acuerdas de los mariachi fantásticos que tuvimos en León? Sí, claro. ¿Te acuerdas de Sara que estaba sentada a mi derecha, que fue con su mamá? Sí, es Ella ella. es la que, ella te Pues, está mandando qué eso. amorosa, qué gracias, Sara, y Le cariños mandamos a tu un mamá. beso y un abrazo a Sara, claro que sí. Esta obsesión que vamos a ir transitando y de la cual en el libro está siempre presente, por, no sé, a ver, deshumanizar al hombre quitándole sus imperfecciones o en lenguaje cristiano su naturaleza caída, o sea, quitándole su esencia, quitándole aquello que lo particulariza, que es precisamente ser alguien vulnerable, con debilidades, con pros, con contras, con virtudes, con defectos, como tenemos todos. Eh, ¿Es un disparate relacionar esto con el fetiche del siglo XX, del marxismo, del hombre nuevo, que pretendía crear un hombre nuevo? Y ahora esa obsesión perdura y prevalece a través de otras plataformas y en otro contexto paradigmático. Bueno, atendiendo a tu pregunta por partes, Nico, solamente una aclaración. El contenido en habla inglesa también no existe. Este libro es completamente original en habla inglesa y en español. Lo que yo he visto sí es que a través del alcance que tengo, especialmente en Twitter, donde me siguen algunas cuentas influyentes anglosajonas, he visto algún hurto de mis ideas que no ha sido citado correctamente, pero esta tesis es mía, es original. Ahora, con respecto a la pregunta. Efectivamente, partimos de la base de que para el transhumanismo, ¿no? El punto de partida es la imperfección del hombre. Es un marco conceptual y es un marco teórico y es una filosofía de vida completamente antihumanista.
antihumanista, es decir, desprecia al ser humano por ser imperfecto y limitado. Y por lo tanto, a partir de ese punto, ¿no? Ese punto de inicio, es necesario que nosotros entremos a una etapa de evolución, pero una evolución post-darwiniana, que es lo que yo señalo en el libro. Y aquí quiero hacer la diferencia. La evolución darwiniana te habla de este proceso evolutivo en el cual la naturaleza, la guía, ¿no? Es un proceso a partir de competencia entre diferentes especies que tratan de adaptarse a un entorno que es agresivo. Aquellas especies más fuertes logran transmitir sus genes y esos genes van generando, vamos a decir, especies que se van adaptando mejor al entorno. Ese es el principio de la evolución darwiniana. Entonces, en este caso, tienes la crítica que hacen los transhumanistas al proceso darwinista tradicional o natural, es que es un proceso que es muy lento, toma millones de años. Entonces, yo de hecho parto diciendo en el libro que para convertirnos en Homo sapiens, si es que consideramos la teoría de la evolución como una teoría válida, científica, irrefutable, que no lo es, nos tomó 6 millones de años. Falta el famoso eslabón perdido, como para que redondear el círculo, ¿no? Efectivamente, y hay un gran libro, no sé si lo tengo por aquí, efectivamente, si me permites. Aquí está. Recomiendo fervientemente este libro, Darwin's Doubt, que está en español, se llama La duda de Darwin, ¿ok? Y aquí Stephen C. Meyer, que es un catedrático de la Universidad de Cambridge, un graduado de la Universidad de Cambridge, pone en cuestionamiento la teoría evolutiva porque hay una ausencia de registros fósiles, sobre todo en el periodo precámbrico, que no soportan o apoyan la teoría de la evolución tal cual está designada. Pero bueno, para no desviarnos, sí, señalan entonces que es un proceso muy lento. Segundo, que es un proceso cruel, en el sentido en que, por ejemplo, tú vas a la sabana africana y vas a ver a una jauría, ¿no? de perros africanos matando a mordiscones a las gacelas. Entonces el fuerte que se impone al débil, pero es un proceso cruel. Y también es un proceso, critican los transhumanistas, que no tiene una dirección, o sea, no hay una teleología en la evolución darwiniana, no hay una dirección. Entonces los transhumanistas dicen, bueno, ahora con las tecnologías que tenemos, y trabajo dos principalmente, inteligencia artificial y edición genética, vamos a tomar control de este proceso evolutivo, vamos a aplicar estas tecnologías a nosotros mismos y a partir de esta aplicación el proceso va a ser mucho más rápido, ya no va a tomar millones de años. Segundo, va a ser un proceso basado en la felicidad y el placer, es decir, vamos a erradicar el componente de dolor y sufrimiento. Y finalmente sí va a tener una teleología. Nosotros podemos definir qué queremos ser. O sea, podemos definir hacia dónde queremos que vaya nuestra especie. Este es el gran punto de partida. Entonces, tú mencionabas al comunismo. Efectivamente, el transhumanismo no es nada original. No hay una originalidad en el transhumanismo. Inclusive, disculpame la digresión, no por mi habitual espíritu macartista. El nacionalsocialismo también hablaba del superhombre, o sea, no, pero bueno, digamos, hice la anotación en su momento, cómo lo relacionaba esto con el hombre nuevo, del cual el comunismo hizo uso y para tal fin se cargó 100 millones de personas, ¿no? El nazismo otro tanto, pero bueno. Es que la imbecilidad y la crueldad no tienen color político. Uno puede ser imbécil independientemente de su filiación política o religiosa o lo que seas. Y desde esa perspectiva, el comunismo nos aporta especialmente este proyecto de Dios que yo trabajo en el libro, ¿no? De la Unión Soviética post-revolución bolchevique, esta idea de crear el Homo soviéticos, el hombre perfecto, el hombre mejorado. También se hablaba de una intención de impulsar tecnológicamente al ser humano. Y esta influencia, ¿no? Esta idea del comunismo utilizando la tecnología para crear este Homo soviéticos, tiene sus raíces en un movimiento que es el cosmismo ruso de fines del siglo XIX. En esa época, no sé si tú ubicas el siglo XIX, está Julio Verne, ¿no? El viaje a la luna y todas estas novelas de ciencia ficción. ¿Estaba ahí también? Carl Sagan es del siglo XX, y especialmente de la segunda mitad del siglo XX. Pero estos cosmistas rusos que soñaban literalmente con escapar de la Tierra, ¿no? Y empezar a colonizar el espacio. De hecho, Yuri Gagarin era un gran seguidor, ¿no? El hombre en satelitar la Tierra por primera vez era un gran seguidor de los cosmistas rusos. Y el cosmismo ruso tuvo una fuerte influencia en los bolcheviques.
Y a partir de ahí, entonces, tienes esta idea del Homo soviético, solamente por curiosidad. Y también lo cito en el libro, es un trabajo de John Gray, que es un gran filósofo británico. Él escribe un libro que se llama La Comisión de la Inmortalidad. Y él señala un caso de Lenin. ¿Por qué Lenin está embalsamado? Porque pensaban que podía revivir. Imagínate, o sea, no es algo que sea nuevo. Estas ideas de superar nuestras limitaciones, de trascender la vida terrenal, ¿no? De convertirnos en homo deus, no es algo nuevo. Lo tienes desde el comunismo, los nazis también apoyaban esta tesis de la raza aria superior, lo has visto a lo largo de la historia. Así que esa perspectiva no es nada nuevo. Bien, página 25. Las revoluciones no cambian cosas, las destruyen. Y la principal revolución del siglo XXI no es política ni económica, sino antropológica. Ni hombres ni personas, sino neoentes, seres indiferenciados, reales o imaginarios, creados a imagen y semejanza del Homo Deus, no de Dios. Una revolución antropológica. Bajámoslo a tierra para el gran público. Perfecto. Mira, tú has visto, bueno, ustedes, Agustín y tú, sentanos, vamos a dar un poco de prehistoria de la batalla cultural nuestra. Entonces, vamos a situarnos en el año 2014, 2015. Agustín y tú publican el libro negro de la Nueva Izquierda, que se establece como, vamos a decir, el gran canon antiprogre de nuestra región. A partir de ahí empiezan a surgir estas ideas políticas principalmente. Se empieza a atacar lo político y lo cultural. Entonces, por ejemplo, ustedes hablan de feminismo, hablan de la agenda LGBT, eran los pininos de los cambios que se estaban avecinando y que la gente intuía que ¿no? algo raro había acá, era algo que le molestaba a la inmensa mayoría, pero ustedes salieron y ustedes plantearon este diagnóstico que es correcto, pero que era incompleto, de que era una corriente neomarxista. ¿Ok? O sea, no es que estuviese mal, sino que para ese momento era lo que se veía, neomarxismo. Entonces tú dices, sí, hubo neomarxismo. Después, por ejemplo, surge Pablo, que profundiza un poco más el tema de la ideología de género, que profundiza un poquito más el tema del aborto, la agenda LGBT, pero estábamos haciendo una disputa en el campo político. Era la división, ¿no? De izquierdas y derechas, y generalmente se adscribía a los zurdos esta situación. Efectivamente, ahora Agustín publica recientemente su libro La batalla cultural, que es un gran libro. En este libro Agustín lo que él señala es que efectivamente, ¿no? Las disputas estas ideológicas se dan principalmente, o sea, que lo cultural antecede a lo político, y ese diagnóstico es muy correcto. Pero la cultura está conformada o existe en base a los seres humanos. No hay un concepto de cultura si es que no tienes al ser humano en el centro de esa disputa cultural o de ese ambiente cultural. Y cuando yo empecé a hacer el análisis de estas cosas, porque este libro se empieza a gestar en 2016, en abril, ojo, yo ya en 2018 tenía más o menos claras las hipótesis que están plasmadas en este libro. Entonces, empecé a ver, decía, sí, efectivamente, pero también vemos, por ejemplo, que hay gente de derecha que está apoyando esto, o entre comillas de derecha. Y hay otra variable que no se ha considerado que es fundamental y que tú podrás dar fe cuando se lee este libro, que no puedes ignorarla para hacer sentido de los cambios que hoy vivimos, que es la variable científico-tecnológica. Y cuando tú empiezas a ver qué orientación tienen esas tecnologías, inteligencia artificial, CRISPR, robótica, prótesis, nanotecnología, computación cuántica, impresión en 3D, etcétera, cada vez vas viendo que las aplicaciones o las orientaciones de estas tecnologías son también de carácter reproductivo. Y ahí empecé a investigar un poquito más qué tipo de tecnologías existían y qué se está haciendo a través de estas tecnologías. Inmediatamente encontré, entonces me vino un momento eureka y dije, efectivamente, lo que tenemos acá es un cambio antropológico. ¿Por qué? Porque hoy lo vemos, me dice que lo aterrice. Bueno, le digo a la gente, ¿qué significa cuando ustedes ven o qué sienten cuando ven todos estos casos de los trans? O cuando ven estas personas que se perciben como perros, o cuando ven estas personas que se casan con estaciones de tren, o efectivamente o no, cuando ves estas cirugías de reafirmación de género.
literalmente lo que estás atacando es la naturaleza del ser humano. Lo que es el ser humano, ese reconocimiento de que es un ser con características biológicas, anatómicas, fisiológicas, psicológicas, distintas a las de otras especies, que aparte de eso tiene un comportamiento completamente diferente que surge a partir de esa naturaleza. El hecho de que seamos seres bípedos nos permite interpretar el mundo de diferente manera. Y tú dices, bueno, se está atacando precisamente eso. Y yo, de hecho, en las conferencias en México, y te consta, yo daba el ejemplo y decía, pongamos que esta tecnología, edición genética, nos permita adquirir la capacidad del radar que tiene el murciélago. O asumamos que a través de biotecnología podemos mejorar nuestros genes o modificarlos para que podamos respirar en el mar. Entonces daba un ejemplo, la música ya no sería lo mismo, porque si yo canto aquí, ¿no? Se escucha perfecto, pero si yo canto o hablo debajo del agua, las ondas, las ondas sonoras no transitan de la misma manera y se escucha distinto. No sé si han hablado debajo del agua. No se escucha. Entonces, claro, el punto es, con un ejemplo muy práctico, muy concreto, es que si tú cambias esta naturaleza, tú cambias la condición, la forma de experimentar el mundo de los seres humanos. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. De hecho, si me permites cortito para cerrar esta idea, ese dualismo sexual que es tan empíricamente obvio, hombre-mujer, eso también está siendo atacado. Es decir, nos estamos convirtiendo en nombre del progreso y la diversidad de géneros en una especie sin identidad. ¿Por qué? Porque al final, con estos cambios tecnológicos, con este relativismo ideológico, tú terminas convirtiendo al ser humano en una plastilina, en una masilla, en una arcilla. Entonces no hay diversidad, lo que haces es reducir al ser humano a una masita y que tú con tecnología puedes convertir en lo que quieras. Entonces ahí están, por ejemplo, los trans, hombres trans, ¿no? Que son mujeres que sean... Déjame leerte, te Dale, leo a dale. vos, porque está relacionadísimo. Las ideas son subjetivas, los objetos externos objetivos. El dualismo mente-cuerpo es usado actualmente como argumento por quienes sostienen que los hombres que se sienten mujeres son mujeres y viceversa. La mente es un elemento independiente del cuerpo que la aloja. Y ahí no pude dejar de sentirme, bueno, todo esto que vos estás analizando es un complemento más ayornado al libro que hoy gentilmente mencionaste, que escribimos con Agustín, 6, 7 años después, pero está muy vinculado con la ideología de género. Totalmente, totalmente, porque finalmente, Nico, la ideología de género es la negación de la verdad. La ideología de género ese es el fundamento. Si es que uno resume, ¿no? Saca lo más concentradito, la ideología de género es la negación de verdades objetivas. La verdad objetiva de que el hombre tiene un dualismo sexual, de que hay mujeres y que hay hombres, y que tienen características sexuales primarias y secundarias que los distinguen claramente el uno del otro. Cuando tú partes con esta idea, con este relativismo ideológico de a partir del género, puede ser literalmente lo que tu mente te diga que eres. Y en la presentación, y también lo desarrollo en el libro, esta idea tampoco es nueva. El fundamento de este dualismo mente-cuerpo es el dualismo cartesiano. René Descartes, siglo XVII. Que ¿no? lo tratás en el libro, lo tratás en el libro. Trato en el libro, exactamente. Que Descartes concibe a la mente como una entidad separable y distinta a la del cuerpo. Entonces, mi mente puede decir una cosa o puede pensar una cosa y eso no necesariamente está asociado a mi corporalidad. Ese es el fundamento o el principio de todas las disforias. Mi mente me dice que soy una mujer, pero mi cuerpo es el de un hombre. Mi mente me dice que soy un dragón asexuado, pero mi cuerpo es el de una mujer. Efectivamente, o sea, al final tu mente te lleva a hacer lo que quieras. Y aquí entra el eslabón de la tecnología. Como ya tengo tecnologías, yo puedo cincelar o puedo modificar esa naturaleza a través de cirugías, implantes, mejoras cosméticas, para convertirme o tratar de ser esa imagen, tener una imagen de lo que mi mente concibe de mí mismo. Fabiana Raquel Paiva nos da una ayuda. Muchas gracias, Fabiana. Brian Edmundo Rado Hansik. El transhumanismo es tan anticientífico como la evolución. Ambos asemejan
actos de fe propios de las religiones, mezclados con sofismas y disfrazados de intelectualidad. Desde Italia nos mandan un saludo. Gracias por tu Gracias. apoyo. Bueno, para avanzar, porque además hay que dejar a la gente con las ganas, a pesar de la cantidad de anotaciones que tengo, ¿no? Hablas de la revolución científica y acá en un párrafo de que está desarrollado, pero obviamente son 3 renglones que anoté, y hablas que entre los siglos XV y XVII, te referís a esos siglos, hablas de Brahe, de Galilei, de Kepler, de Newton, y decís, abrazaron la fe cristiana, lo que refuta completamente la absurda acusación de ateos y progresistas de que la fe nubla la razón. Por supuesto, o sea, si tú te fijas en los grandes científicos, vamos a decir, previos a la Revolución Francesa, previos a este proceso de secularización e hiperracionalismo, los grandes científicos de la humanidad cristianos. Fueron cristianos, punto. Entonces, ¿por qué refuta esta imbecilidad de que creer te vuelve un imbécil? No te vuelve un imbécil. Lo que pasa es que en esos tiempos se entendía que fe y razón coexistían. No necesariamente se entrelazan o se fusionan, pero van paralelas. Es esta idea, ¿no? De que lo cualitativo y lo cuantitativo pueden separarse, son complementarios. Creer en Dios no te anula intelectualmente. Simplemente la motivación que tú tienes para descubrir el mundo, hacer sentido de él, entenderlo, vamos a decir, es una orientación o un propósito que persigue algo, un fin, vamos a decir, divino, superior. Tú estás maravillado por la creación. Esa es una motivación, es tu fe. Pero de ninguna manera ser un creyente te convierte en un imbécil, como hoy se les dice sobre todo a los jóvenes. Eso es mentira. Acá hay una crítica al progresismo, déjame, perdón que lea, yo sé que no es lindo leer, pero la pluma de Miklos es tan atractiva que vale la pena. Saludos al profesor Miklos y a Gran Nicolás. Muchas gracias, Eduardo Núñez, por tu ayuda desde Chile. Muchas Un gracias. grande, Eduardo, un grande. El progreso deja de tener un norte definido, y acá está buenísimo, el progreso, y si antes era concebido como consecuencia, ahora es transformado en causa. O sea, el progreso es un fin en sí mismo, ¿no? Este giro, dice Miklos, es clave ya que sigue siendo la base de orientación del progreso de nuestros días. Va surgiendo así una constante necesidad de cambio y una creciente idolatría por lo nuevo. Las cosas son mejores simplemente porque son nuevas y esta mentalidad se consolida como otra gran obsesión de la modernidad. Qué bien explicado, qué bien explicado. Muchas gracias, doctor. Bueno, efectivamente, lo que hago ahí, ese es un párrafo que corresponde al segundo capítulo, que es la idea de progreso, que es un capítulo muy interesante y que es un capítulo que yo construyo literalmente sobre los hombros de gigantes, ¿no? Ahí estoy citando los trabajos de Robert Nisbet, de James Bury, estoy citando a Alain de Benoist, o sea, estoy citando autores que han trabajado esta idea con muchísima mayor prolijidad que la mía, o sea, yo lo que hice fue leerlos y tratar de llegar a una síntesis propia. Ese punto que tú marcas se da justamente en la revolución, vamos a decir, en el siglo de la Ilustración, siglo XVIII, especialmente en Francia, ¿no? La Ilustración francesa, que es diferente a la Ilustración escocesa, porque hubo dos procesos de ilustración en ese momento muy fuertes. El de Francia es el tóxico, el de Francia es el más tóxico. ¿Por qué? Porque efectivamente en ese momento, bajo esta idea de que el ser humano puede conquistar el universo, no puede conquistar sus limitaciones, apelando a ese raciocinio, apelando a su creatividad, apelando a sus avances tecnológicos, finalmente va a emanciparse de Dios. Por eso es que la Revolución Francesa es una revolución profundamente anticristiana, secular, racionalista, que es exactamente la misma matriz que esta revolución progresista que hoy estamos viendo, que de progresismo no tiene nada, sino que es regresismo. Quien aporta la idea moderna de progreso, para que no lo sigan estafando, sobre todo a los tontos útiles, quien aporta la idea moderna de progreso es San Agustín de Hipona. Repito, quien aporta la idea moderna de progreso es San Agustín de Hipona, ¿ok? Estamos hablando, dime.
Que no es lo mismo el progreso que el progresismo. Que no es lo mismo, no son Porque a sinónimos. De veces hecho, está la tentación de usar las palabras indistintamente, ¿no? efectivamente, y de hecho es un oxímoron, es una contradicción. El progresismo es regresión. Y me dicen, pero ¿por qué hablas así? Bueno, veamos ahora lo estético. O sea, ahora ya no tienes mujeres bellas, ahora tienes trambollos, ¿no? Que se autoperciben bellos. No tienes meritocracia, ahora todos tienen medallas, no promueves a los ganadores. Incluso hubo en Argentina, ahorita que acaban de ser campeones mundiales, que los felicito, hermano, por ese triunfo. Eh, Decían por qué había un Gil ahí que estaba diciendo que por qué la selección no era inclusiva. Bueno, pues porque juegan los mejores. Es así de fácil. En una selección de fútbol juegan los mejores. Entonces, la ilustración, vamos a decir, el progresismo es la antítesis de lo bueno, es la antítesis de lo bello, es la antítesis de lo valioso. Lo que hace el progresismo, que en realidad es regresismo, es destruir todos los fundamentos morales, estéticos de Occidente. Directamente a la destrucción. Por eso es que es tan directo y brutal el ataque hacia el cristianismo, porque el cristianismo te aporta un sustrato moral, te aporta valores absolutos, te aporta banderas en el horizonte para que tú puedas guiarte, ¿no? No te dice, el cristianismo no te está diciendo, uy, aquel que sea cristiano inmediatamente va a ser perfecto, no. El cristianismo, de hecho, vamos a decir, yo desde una perspectiva, desde mi ignorancia en la doctrina cristiana, yo lo que puedo decir es que el cristianismo te aporta puntos de referencia para que trates de navegar mejor en este mundo, ¿no? Donde vas a tener debilidades, vas a tener momentos para ser noble, vas a tener momentos donde vas a caer, pero por lo menos sepas cuál es tu lugar en el mundo. En un mundo progresista, donde todo es relativo, donde nada, y al ser todo relativo no puedes confiar en absolutamente nada, porque todo es cuestionable, es literalmente que es como que estuvieras flotando en el medio del océano en una barquita, sin GPS, sin horizonte, sin una gaviota que esté volando, estás en la mitad de la nada y no sabes hacia dónde vas. Por eso es tan pernicioso el regresismo, ¿no? Porque esa es la palabra, así habría que tratarlos. Los regresistas son perniciosos porque dejan sin identidad, sin norte, sin propósito, sin motivación, sobre todo a los más jóvenes. Es lo más disolvente que ha existido y por eso ya estamos viendo sus resultados ahora, ¿no? Y dentro del ataque al cristianismo, mencionás a un individuo, Saint-Simon, Uh -huh. citando su trabajo Nuevo Cristianismo, y explicás, en el cual Saint-Simon, 1825, busca conciliar la fe cristiana con sus postulados tecnocráticos. Ya ahí tenemos la tecnología metida y entremezclada con la ideología y con la religión. Para Saint-Simon es un deber moral del nuevo cristianismo socialista luchar por el mejoramiento físico y moral de las clases más empobrecidas de la sociedad. O sea que uno en general vincula el cristianismo socialista con la teología de la liberación de los 60 y 70. Sin embargo, vos te vas 150 años para atrás y ya vas a las raíces de lo que a lo mejor pudo haber sido esa etapa conocida como teología de la liberación o teología del tercer mundo, ¿no? Efectivamente, bueno, Henry de Saint-Simon es un sacerdote, de hecho, era un sacerdote, era un que quería crear el cristianismo socialista. Tú muy bien lo has puesto. Es el abuelo, el tatarabuelo de la teología de la liberación, ¿no? Pero es importante también recordar el contexto histórico, por eso yo siempre le digo a la gente, es muy importante, ¿no? A medida que ustedes van informándose y leyendo libros como los que nosotros publicamos, que complementen esas lecturas. La historia es fundamental porque nos da muchas luces, nos ilumina, nos da muchos ángulos para interpretar las cosas. Henry de Saint-Simon nace y crece en un periodo donde se ven los orígenes del socialismo, del pensamiento socialista. ¿Ok? Entonces, es un periodo también postrevolucionario, ¿no? Postrevolución francesa, entonces el fin de la monarquía, la iglesia, sobre todo la católica, también los protestantes, ¿no?
el cristianismo duramente golpeado. Entonces, era una especie de tratar de encontrar una solución, dónde habían fallado los cristianos. Y San Simón dice, bueno, tenemos que apelar entonces a las herramientas tecnológicas. Y San Simón abogaba por un futuro donde los sacerdotes fuesen finalmente reemplazados por científicos e ingenieros. Y Saint-Simon es el maestro de otro gran pensador en sentido muy influyente, que es Auguste Comte. O sea, ahí está. Ahora sí. Perdón, no, es un accidente propio de haber recibido un llamado. No, cosa del fútbol. Quiero aclarar una cosa. A lo largo del libro es tremendamente, uno se cultiva. Miklos es notable la formación filosófica que tiene, pero a la vez la formación pedagógica, y de todos los grandes clásicos del pensamiento filosófico, del pensamiento de la ciencia política también, o de la sociología, o de aquellos hombres que marcaron paradigmas. Hoy hablamos de Darwin, más allá de la verosimilitud de su teoría o no, o de Descartes, o de grandes arquetipos del pensamiento que vos vas mencionando, y que tenés la notable capacidad de sintetizar rápidamente en qué consistía el legado fundamental de cada uno de las personas que va nombrando en un hilo conductor fascinante. Hay un sujeto en el cual estás ensañado. Quiero aclarar que la pluma de Miklos es como sus conferencias, tremendas, lapidarias, no tienen términos, o sea, a mí me encanta ese estilo, los que me conocen lo saben, pero yo no vi semejante nivel de... hay alguien que vos lo tenés, como decimos en Argentina, entre ceja y ceja, y es un pensador contemporáneo que yo personalmente no lo conocía a través de tus conferencias, y obviamente en el libro lo tratás in extenso. Un individuo que funge académico, debe serlo, un tal Yuval Noah Harari, que para vos es, casi te diría, un enemigo declarado, y lo haces notar en el libro. ¿Por qué no nos contás? Porque me interesa esto, porque es contemporáneo, porque es actual, porque debe vivir, debe escribir, influye en el mundo académico actual. No sé si vos lo conocés en persona, vos que te movés en universidades de lo más granado del mundo académico. Yuval Noah Harari, que es un poco, podríamos decir que es el defensor más moderno del transhumanismo, que en definitiva es lo que vos vas deshilachando a través del libro, desarmando. Es un poco el protagonista del libro, ¿o me equivoco? ¿O es una exageración decir que el transhumanismo es el protagonista de este libro? Es una denuncia del transhumanismo. Sí, o sea, no. Listo. No lo puedo pagar, me tengo que salir y entrar. No, déjalo ahí. Vamos a hacer un pequeño. Ahí está, gracias. Bueno, a ver, volviendo a Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari no es un protagonista del libro, sí es una persona de la cual hablo, pero no yo hablo de que protagonista del libro puede ser el transhumanismo, creo que es una... Yo diría, sí, a ver, Harari es un pensador importante. ¿Por qué es importante? Porque Harari es un historiador, y de hecho hablo de su perfil porque es importante conocer su perfil. Yuval Noah Harari es un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él escribe una trilogía, el primero de ellos se llama Sapiens, que es el origen del ser humano desde la época, ¿no?, donde éramos, vamos a decir, nuestros ancestros primates, hasta creo que es el siglo XX más o menos, ¿no? Y él hace una historia del mundo en ese momento. El punto es que aquí tengo otro, porque a mí me gusta tener buenos libros. El libro Sapiens de Yuval Noah Harari es muy parecido a este libro de Peter Watson, Ideas.
una historia desde el fuego a Freud, ¿ok? Porque Peter Watson es un periodista británico. Él escribe un libro maravilloso también donde te va abriendo la historia de las ideas, ¿no? Desde el fuego, efectivamente, hasta Freud. Y muchos de los varios capítulos, sobre todo es el neolítico, la revolución agrícola, me hicieron recordar muchísimo este libro. No puedo acusar de decir nada, pero sí se me hizo muy curioso el parecido. El segundo libro que escribe Harari, que es el más importante de todos, es Homo Deus. Y Homo Deus es una oda al transhumanismo. Ahora, lo curioso es que a Harari, que ha tenido una publicidad descomunal, una publicidad nunca antes vista, o sea, yo te puedo decir, lamentablemente en mi país la gente no lee mucho, esto es una crítica que mis compatriotas van a tener que aceptar, y estuve por ahí, recuerdo hace unos años, en Ica, que es una ciudad que queda como a 4 horas al sur de Lima, donde en Ica en realidad mucha lectura no hay, pero había una pequeña librería local que tenía un póster gigantesco de Yuval Noah Harari. Decía, pero este sujeto, oye, qué famoso de ser gigantesco, ¿no? Y a donde ibas encontrabas el póster y la promoción al libro de Harari. Homo Deus es un libro en el cual supuestamente este visionario nos advierte sobre los caminos que está tomando la tecnología, la edición genética, la inteligencia artificial, y abiertamente aboga por el cambio. Dice, estos cambios son inminentes y nos vamos a transformar, vamos a dejar de ser seres humanos, nos vamos a transformar en otra cosa, porque la tecnología nos va a liberar. Pero él lo plantea como si fuera un profeta. Y aparte de eso, lo que hace Harari es un ataque muy virulento al cristianismo en todo el libro. Entonces Harari se presenta, o lo han presentado, como un profeta del futuro, en el cual presenta al transhumanismo con cierta crítica. De hecho dice, el cristianismo va a ser reemplazado y vamos a entrar a una nueva religión que se va a llamar el dataísmo. ¿Por qué? Porque la data va a ser el nuevo, ¿no? El nuevo sustrato de la fe y todo va a estar basado en data. Cuando tú empiezas a estudiar un poco a Harari, te das cuenta que ¿quiénes le han dado plataforma a Harari? Todas las grandes empresas tecnológicas. Tiene conversatorios en Facebook, tiene conversatorios en Google, tiene conversatorios en Microsoft, es miembro regular del Foro Económico Mundial. Entonces, discúlpame, ¿cómo vas a pegarla tú de crítico del transhumanismo si desde las plataformas que promueven todos estos cambios, tú estás hablando de ello? O sea, tú lo que estás haciendo eres un apologista, ¿no? Eres un apologista camuflado de todo esto, al cual se le ha Él presentado es como un homosexual crítico. declarado. Totalmente, está casado, tiene su esposo y toda la cuestión, o sea, su marido y toda la cuestión. Sí, claro. Sí. Mira, y eso también lo hablo en el libro, y lo trato con respeto, o sea, ni siquiera es que me esté diciendo, ay, No, qué no, pero faltoso. ¿sabes por qué? Porque yo una vez, conversando con Agustín, él nunca habla de pensadores y de su vida personal, cosa que a mí sí me interesa, Claro, porque yo muchas veces me pregunto si esa persona está racionalmente elaborando una idea o se está justificando a sí mismo. así es. Entonces, por eso, no por chimbón gráfico o porque quiera tirar un golpe bajo o un ataque a dominem. No, no Pero es me el parecía, objetivo. digamos, siendo el tótem de todo esto en el mundo contemporáneo, estando esto tan relacionado con la ideología de género, en un paso más avanzado, que sería además una transformación estética con visos tecnológicos, no simplemente una cirugía, sino que además Así es es. una implantación de cosas que más adelante vamos a tocar eso. Ujú. Me Si me, parecía que era un dato que no es menor. Si me permites, Nico, tú tienes mucha razón. Yo estoy de acuerdo contigo en este caso. Uno tiene que conocer cuáles son tú no puedes saber de dónde surgen las ideas de las personas si es que no conoces cuál es el origen de esa persona, cuáles son sus características. Es importante entender eso, ¿no? Y yo digo, es importante entender a Harari. Harari es judío. Esto es muy importante porque cualquier ataque, mira, cualquier ataque a su trabajo es Antisemita. antisemitismo. Claro. Es gay. Cualquier ataque a su trabajo, uy, eres homofóbico. Homofobia. Sí. El sujeto se graduó en historia de Oxford, falacia de autoridad. Tú eres una bacteria. Este sujeto es un historiador de Oxford. Y lo último es que es profundamente anticristiano.
Bueno, profundamente esto es lo que nos cristiano. está preguntando en este momento César Ortiz, que nos da un aporte. ¿Por qué la mayoría de los pensantes de ideas subversivas son judíos? ¿No será un ataque al cristianismo y al mundo occidental? Déjame hacer un paréntesis. Yo no creo eso, Yo tampoco. porque hay muchos enemigos del mundo occidental que quieren subvertir, que no tienen nada que ver con el judaísmo. De hecho, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, y empezando por Antonio Gramsci, empezando por Foucault, empezando por un Derrida y un montón de personajes, de destructores y, del individuo y de nuestra civilización, no tienen ningún vínculo que yo sepa racial o religioso con el judaísmo. O sea, no estoy de Mira, acuerdo con una afirmación yo, tan... yo tampoco, yo tampoco estoy de acuerdo. De hecho, si tú me pides rankear a los más nocivos y perniciosos pensadores de la historia por nacionalidad, diría que son los franceses. Correcto, que es un país católico. O Eh, sea, bueno, era. bueno, algunos humoristas, no me quiero meter en ese terreno, ya que estamos en el fútbol, hablaban de que la selección francesa parece una Le selección falta diversidad, le falta diversidad, efectivamente. Este, ahora, después desarrollas otro tema. El libro es muy completo, a pesar de ser un libro de 200 páginas. Notable la capacidad de síntesis, lo agradable de la pluma y la cantidad de temas, todos interconectados, por supuesto. Pero, por ejemplo, no puedo dejar de mencionar un pasaje del libro donde vos hablas de una alianza táctica y mencionás a Silicon Valley, Alphabet ex Google, Apple, Meta, ex Facebook, el Foro Económico Mundial, y decís que el epicentro de todo esto es la ciudad de San Francisco, y no puedo dejar de volver otra vez sobre la ideología de género. La ciudad de San Francisco es el epicentro LGBT. No sé si es casualidad o no, simplemente una pregunta que te hago dentro de este pasaje tuyo en el libro, donde hablas de esta alianza táctica y sindicás a un montón de monstruos tecnológicos y financieros que están detrás de esta tendencia antropológica tecnológica. Bueno, mira, hay uno de los centros más importantes, hay varios. Uno de ellos es San Francisco. De hecho, Sí, menciono San Francisco, que es un hub, es un nodo de grandes empresas tecnológicas. El Valle de San José, en California también, ¿no? Donde está Silicon Valley, el Valle del Silicio, también es un claro. epicentro de este tipo de, ¿no? de ideologías. De hecho, en estas territorios hay clústeres o, vamos a decir, grupos de aglomeraciones de grandes empresas tecnológicas. Y curiosamente, las religiones más populares en esos territorios son el ateísmo y el transhumanismo. Y de hecho, también lo documento, se realizan muchos simposios, muchos conversatorios, conferencias, congresos, constantemente a lo largo de todo el año en estos lugares sobre estos temas y donde invitan a los principales exponentes transhumanistas del mundo para hablar. Esa es una realidad irrefutable, o sea, está documentado, la gente puede verlo. O sea, yo lo cito en el trabajo. Entonces, no es casualidad que tú encuentres las principales poblaciones LGBT, feministas, es decir, todas estas plataformas del arco iris, como yo lo llamo, la agenda arco iris, ¿no? Eh, porque son epicentros también de anticristianismo, son epicentros de regresismo, de esta idea de relativización del ser humano, de la emancipación del ser humano a través de la tecnología. Es precisamente en estos sitios donde se concentra esa gente. Esto lo pones casi al inicio del libro, no te lo consulté porque después creí que iba a estar, pero ya que lo mencionaste, vos hablás de la agenda arcoíris que uno enseguida vincula con el mundo LGBT específicamente, pero vos decís, no, momento, el mundo LGBT está incluido, pero la agenda es mucho más amplia y abarca un montón de otras variables. ¿Querés comentarnos rápidamente eso? Bueno, no sé si lo puedo hacer rápidamente porque lo que acabas de tomar es realmente la carne del asunto.
que es cómo están jugando, ¿no? Es, ahí en esa parte es precisamente donde yo paso de la primera parte del libro, que son los primeros 3 capítulos, que son de carácter conceptual, a los últimos 3 que ya son de casuística, de cuestiones aplicadas. Y cuando digo, yo hablo de la agenda arcoíris y ahí menciono principalmente a la agenda del aborto, la agenda LGBT, menciono el feminismo, menciono el animalismo o especismo y también la eutanasia. Son esos puntos que yo menciono principalmente. Sin dejar de reconocer, por ejemplo, la importancia de los temas raciales, multiculturalidad, etcétera, ¿no? Pero yo ahí hablo, y aquí permíteme hacer la conexión. Digo, ¿qué tienen en común todas estas agendas? Porque la bandera del arco iris no es la bandera LGBT. Eso es lo primero que digo. No es la bandera LGBT. La bandera del arco iris es la bandera del progresismo globalista. Y digo, la vas a encontrar en Londres, la vas a encontrar en Berlín, la vas a encontrar en Buenos Aires. Es omnipresente. Esta bandera lo que hace es, dices, bueno, ¿qué conexión tienen todas estas? Y esto es lo que yo paso a explicar y digo, partes de la gran agenda madre del progresismo que es la agenda medioambiental. Ese es el buque insignia, el Titanic del progresismo. Y digo, ¿por qué? Porque te plantea un riesgo existencial. Te dice, y constantemente te están reventando ahí, no, el medio ambiente, si no hacemos nada, eres un asesino del clima, eres una porquería, no tengas hijos, no compres nada, el capitalismo es una basura, etcétera, etcétera. Un ataque constante. La idea es la siguiente, el ser humano es una plaga que utiliza la herramienta llamada capitalismo para destruir a la madre tierra. Al destruir a la madre tierra lo que está haciendo, ¿por qué lo está haciendo? Porque somos demasiados y el planeta Tierra no puede soportar con los recursos actuales ese volumen de población. Si no hacemos nada, lo que se va a generar es un daño ambiental que puede generar cambio climático y eso puede plantearnos la destrucción de toda la Tierra, de todas las especies dentro de la Tierra. Por lo tanto, es un riesgo existencial. Si no hacemos nada para controlar a la plaga, lo que va a terminar pasando es que la plaga va a terminar destruyendo el planeta. Y por lo tanto, haber un riesgo existencial, Nico, cualquier intervención que impida la materialización de ese riesgo está moralmente justificada. Y ahí entras, ¿cómo tú atacas a las plagas? ¿Cómo tú las controlas? ¿Cómo controlas tú a la plaga humana? Su reproducción. Es así de sencillo, así de O sea, sencillo. todos los ítems que abarca la agenda arcoíris atentan contra la reproducción o subsistencia de la especie humana. En el clavo, Bien. efectivamente. Y lo explico, o sea, y lo explico con evidencia y lo explico con lógica. Entonces, obviamente, no me quiero adelantar en el libro porque eso ya es para que la gente lo estudie por su cuenta, pero simplemente voy a dar un ejemplo, ¿no? Fíjense en la agenda, un ejemplo de 5, la agenda LGBT. La agenda LGBT lo que te hace es, te promueve la diversidad, la inclusión y la igualdad, que es también, como digo en el libro, ¿no? El nuevo eslogan tripartito de la revolución progresista, así como lo fue Fraternidad, Libertad, Igualdad de la revolución francesa en 1789, con la misma matriz racionalista, secular, anticristiana. Lo mismo está pasando con esta revolución progre. Pero aquí las nuevas banderas son diversidad, igualdad e inclusión. Pero fíjate en la agenda LGBT. ¿Se promueve la diversidad? Sí. Tú no puedes decir que no se promueve la diversidad. Sí están promoviendo la diversidad. Con una obsesión con lo sexual. Es una diversidad en cuanto a la orientación sexual y en cuanto a la morfología sexual. Sé diverso. Puede ser 238 millones de géneros. Pero si te fijas, en ningún momento se promueve lo más importante, que es la heterosexualidad masculina y femenina, porque las dos son castigadas. ¿Y por qué son castigadas? Porque hombre y mujer solamente ellos procrean. Al tú promover la diversidad, lo que estás haciendo es promover comportamientos sexuales no heterosexuales, no conducentes a la procreación, ergo ataque demográfico, menos gente en el futuro. Me dicen, pero este está hablando tonterías. No, porque ahí cito también 2 encuestas de Ipsos y de Gallup, que son encuestadoras importantes, donde digo, no, esto no es broma, sí tiene efecto la educación sexual integral y todas estas cositas tienen un impacto directo. Y menciono que hace unos años, ¿no? La población, la generación X, que es nuestra generación del 65 al 80, los nacidos entre el 65 y el 80, entre 4 y 7% de la población
se identificaba homosexual. Página 145. Gracias. Gracias, doctor. Y hoy la generación post-millennial o generación Z, 1 de cada 5, es decir, 20-21%, se identifica no heterosexual. Acá hay dos cosas a ver. La primera, pasaste de 4 y 7 a 20%. Ojo. Y la segunda, ya no es que seas homosexual, sino que eres no heterosexual. Y no heterosexual puede ser homosexual, pero puede ser también transespecie, puede ser transcapaz, puede ser cualquier cosa. Tengo ¿Entiendes? una pregunta. Independiente, quiero aclarar lo siguiente. En el libro de Miklos tiene 200 páginas y 95 documentos consultados entre libros, revistas científicas, trabajos académicos, más allá de la cantidad de citas a pie de página, que no sé cuántas son porque están numeradas por capítulo. Pero lo que digo es infernal, no hay nada librado al azar. Quiero aclarar un pequeño paréntesis, Miklo. Guillermo Moreno Dale. nos da un apoyo, muchas gracias. Lo mismo hace Mario Draghi, lo mismo hace Lucrecia Treggio, Joel Echeverría, gracias. Nos están apoyando de todos lados. Qué Es maravilla. infernal la cantidad de gente que nos está mirando, por eso, si bien llegamos a una hora, me aguantás un cachito más para seguir Claro, disfrutándote y claro, seguir claro. compartiendo con la gente. Te hago una pregunta. Obviamente, todo lo que vos estás citando, todas estas encuestas, de todas estas fuentes están a pie de página, impecable. Ahora, ¿no te parece que pueda haber alguna trampa? Me parece una exageración que podemos afirmar científicamente, no sé, por la vida cotidiana, no tengo números para rebatirte, que haya un 20% de población homosexual hoy en el mundo. ¿No? No, no, Me no, no, parece no, ojo. una, No, no, no. Tengo que aclarar. No, gracias por hacer esa aclaración. Lo que pasa es que lo hablo y no. Es la población entre 18 y 25 años. ok, Por eso te bueno, hablaba de la generación, es una generación, la generación Z o post-millennial, en ese no, segmento de la población. lo aclaraste, yo lo interpreté mal. De Ujú. todas maneras, si es correcto, si la fuente es correctísima, la cita está perfectísima. Ahora, la verosimilitud de ser tal cosa me descoloca, me impacta negativamente. Lo digo Ujú. con toda crudeza. Eh, Acá hablas de algo que me gustaría una definición, porque hay cosas que vamos avanzando, estamos ya a 3/4 del libro. El especismo, ¿qué es el especismo? El especismo es un movimiento filosófico que señala o que afirma que el ser humano no es moralmente superior a los animales, que no tiene ninguna condición superior al de los animales, y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es, a través de este especismo, literalmente quitar al ser humano de este pedestal en el cual el ser humano se ha autoposicionado, y que todos los seres vivos del planeta tienen que ser tratados igual. Entonces, por eso tú Esto, haces... sí. Dime. No, se me ocurrió vincularlo con el veganismo, con todas estas tendencias. Pero es que justamente, mira, es que eso es lo bonito del libro, que el libro yo, y te consta, porque yo digo, esto es un rompecabezas, y yo no le voy a dar la conclusión a la persona. O sea, yo en el libro no concluyo de manera categórica, no, 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 yo lo que digo es, yo voy pasando la data, voy narrando la información, voy poniendo los hechos, y dejo que cada persona saque sus propias conclusiones. Y estoy tan seguro y tan convencido del trabajo que he hecho, que tengo la certeza de que 9 de cada 10 van a llegar exactamente a las mismas conclusiones que yo, tal cual como tú has llegado de manera natural a esta conexión con el veganismo, por supuesto. Ahora también entenderás por qué se habla de seres sintientes y que les quieren dar a los animales categoría de persona. Porque es importante. Este movimiento en realidad se inicia con un texto que es fundacional del especismo o animalismo, el movimiento animalista, PETA y todas estas organizaciones, en 1975 con un libro de Peter Singer. Peter Singer, que es un filósofo utilitarista hedonista australiano.
Y Peter Singer es el que promueve esta idea de que no, moralmente no hay ninguna diferencia. Es más, con el paso del tiempo, Peter Singer ha llegado a decir que no hay una diferencia moral entre abortar a un ser humano y matar a un animal, y que si matamos animales, bueno, los seres humanos también hay que abortarlos, porque lo que se hace con los animales se tiene que hacer con los humanos. Ese es el... Ojo, este es un profesor de Princeton. Hoy Peter Singer es profesor de Princeton y uno de sus principales discípulos, Julian Savulescu, es director del Centro Uehiro de Ética Práctica de la Universidad de Oxford. ¿A qué voy con esto? Vas viendo las conexiones entre los grandes académicos y las universidades de prestigio. Bien. Las universidades abiertamente promueven todo esto. Inclusión, porque esto es un ataque al progresismo de punta a punta. Por eso tiro frases. Inclusión no es otra cosa que conformidad con la mentira, obediencia a la estandarización y el gradual sometimiento de nuestras libertades. Y en otro pasaje Miklos agrega, la inclusión es el último concepto del eslogan progresista, solo aplicable a los alineados al movimiento. O sea, quiero agradecer a Oscar Arellana, gracias Oscar. Dice, curioso que hoy existe más avance científico y tecnológico en paralelo. En paralelo hay una degradación espiritual, moral e intelectual. Viviana Mente, que es una genia de Chile, gran amiga. Un saludo para ti, Nicolás, y para el gran Miklos Lukács. Pronto espero leer su libro y tener el honor de volver a conversar con él en mi pequeño canal. Bueno, no sabía que ya la conocías. Para los amigos de Chile, personalmente para los de Santiago, en la librería Chema, plagado los libros de Miklos Lukács en primera plana, tenés ahí y después ahora vamos a contar dónde se compran, porque preguntan a cada rato, más allá de que en el video abajo está puesto país por país todos los lugares. Ahora, no sé si tenemos tiempo y no quiero abusar del tuyo, porque a lo mejor es tardísimo allá. No, dale, podemos darle unos 15, 20 minutos más, como quieras, Nico. Bueno, ya estamos igualmente en la página casi, 160 y eso. ¿Qué es el mantra 4RI? Vos lo explicás, pero ¿qué es el mantra 4RI? 4RI es el acrónimo de Cuarta Revolución Industrial. Y bien. Cuarta Revolución Industrial, de hecho, a ese concepto le debo el cambio, el giro completo a mi vida. O sea, yo era un profesor feliz en una universidad en Perú, en una escuela de negocios, me iba muy bien en la vida, estaba tranquilo, y de repente me encuentro con este concepto de Cuarta Revolución Industrial. La gente que me ha seguido desde que empecé ya sabe de lo que voy a hablar. Aquellos que no hayan escuchado, bueno, lo van a escuchar por primera vez. Cuarta Revolución Industrial es un concepto que acuña el Foro Económico Mundial, que es uno de los tantos epicentros, no es el único, ojo, porque decir el Foro Económico Mundial o los Bilderberg, ahí estamos cayendo en teoría de conspiración. De hecho, hay un capítulo, si tú te consta, es un capítulo donde yo hago un modelo teórico, donde digo, podemos utilizar estas dos teorías, ¿no? Teoría de redes sociales y teoría de órdenes abiertos y órdenes limitados para construir este mapa de qué es el progresismo. Pero yo no me aventuro a decir, voy a mapearlo todo porque sería imposible. Bueno, el Foro Económico Mundial es uno de estos tantos nodos centrales de la red progresista internacional. Y en esta red, en 2015, en realidad, en diciembre, se presenta un artículo que habla de la Cuarta Revolución Industrial como aquella revolución que lo que va a hacer es fusionar a través de la aplicación de tecnologías los límites entre las dimensiones física, biológica y tecnológica. Y con el tiempo eso, si tú lo estudias, es un eufemismo de transhumanismo. Fusionar seres vivos con tecnologías y con redes digitales. O sea, la síntesis de Cuarta Revolución Industrial es un cyborg. Y me dicen, pero qué conspiranoico. Cito, de hecho, y te consta, varios pasajes del libro Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab. O sea, ni siquiera para que me digan que yo soy conspiranoico, hermano. Cito, y te consta, más de 370 referencias o notas a pie de página y más de 95 libros consultados forman la evidencia. Y ojo, son fuentes del enemigo. Ni siquiera son mías. O sea, ni siquiera para que digan, este es un sujeto. No, estoy usando la fuente de los progres. Para que ni siquiera me puedan acusar. Me sale el abogado del famoso aforismo a confesión de parte, relevo de pruebas. Fíjense lo que dice Miklos para que vean cómo va el hueso. Acá no hay nada intrincado que se dé a entender, va al hueso.
decir mi hijo es trans equivale a balbucear mi gato es vegetariano. Así, con esa ironía y con esa frontalidad. Ni los niños son trans, ni los gatos son vegetarianos por decisión propia. Después, bueno, hablas. Acá Si me tengo que permites, citar. cortito, Nico, cortito, Sí, cortito. De sí, hecho, y te consta porque le doy crédito, es una fuente anónima, es un comentario que yo recibí, que yo leí en Twitter. Y de hecho sí, lo sí, pongo en el sí, libro. sí, sí, Y de hecho acá lo pongo en el lo libro. mencionás. ¿Por qué lo digo, Nico? Porque yo soy muy respetuoso por la formación que tengo de la propiedad intelectual de la gente. O sea, a mí me parece lo más necesario, ¿no? Citar las ideas de los autores. Porque robarse No, las pero lo ideas es... está citado. Lo que No, pasa es que claro, yo claro. no Es lo que a eso cité sí, porque. era una cosita cortita que quería decirlo, porque ahora se Perfecto. estila en este mundo de redes sociales donde literalmente te roban el contenido y se tratan de presentar muchos como los grandes creadores de conceptos. Y eso a mí realmente me molesta. Yo sí cumplo con citar correctamente y justamente a todos los autores que me han aportado ideas. Y ahora lo digo, ¿por qué? Porque de mi trabajo se han colgado 800.000 sujetos que ahora son los inventores de la pólvora. Entonces, quiero simplemente decir que en el mundo de habla hispana, con total seguridad, el ancla de todos estos temas, quien primero los aportó fui yo, el resto es copia. Ojo. Sí, me consta. Y hay copiones en todos los países. Y acá, bueno, si Exactamente. estás a Scruton, no puedo, lo subrayé y lo voy a mencionar porque sé que vos sos gran admirador y además discípulo de alguna manera y lo has conocido, lo has tratado. Así Quien es. explica, bueno, dice Scruton que si, si un postmodernista afirma algo, nuestro deber es no creerle. Me Es causó cierto. mucha gracia. Es que es cierto lo que dice Scruton. ¿Por qué? Y si me permites, muy cortito. El relativista te dice que no existen verdades absolutas. O sea, en Sí. realidad todo es discutible, todo depende de la cultura, depende del tiempo histórico, depende del sexo, de todo depende. Entonces mi visión depende. Matar animales está bien, depende. Matar a otro ser humano está bien, depende. Y efectivamente tú puedes encontrar espacio para el relativismo, pero tú vas a encontrar también que hay puntos donde ya el depende ya cada vez es más incómodo. Si yo te digo, ¿es correcto matar toros en una plaza? Unos te van a decir que sí y otros te van a decir que no, depende. Pero si yo te digo, es correcto asesinar a cuchillazos a un bebé de 3 meses, ¿es correcto o incorrecto eso? Entonces ahí, si sale alguno que me dice depende, a ese sujeto métanlo a un psiquiátrico. ¿Sí o no? Entonces, a lo que voy con esto es que sí hay límites, o sea, sí hay valores y verdades absolutas. El relativista te dice que nada es absoluto. Por lo tanto, si el relativista te dice que nada es absoluto, te está diciendo que nada es verdad. Por lo tanto, Scruton con razón dice, no le creas, porque lo que también dice es mentira. Además, el relativismo es una contradictio in terminis, porque, digamos, decir que todo es relativo, uno tiene que empezar por relativizar esa afirmación. O sea, Esa es una afirmación absoluta. la premisa fundante, ya de por sí tengo todo el derecho a relativizarla. Claro, es que es una contradicción porque decir que todo es relativo es un absoluto. Todo es Acá, relativo. acá hay un tema, estamos en la última etapa, pero no quería dejarlo pasar. Hablas con mucha precisión de los llamados cambios de sexo, que no son cambios de sexo, sino que son operaciones estéticas muy insanas, Grotescas. desagradables, Uh -huh. estrambóticas, y las describís. Y gracias, Erika Sandoval, por darnos una mano, muchas gracias. Pero más allá de eso, bueno, son alguien que se está mutilando así, y va describiendo y mucha casuística y no hay nada, insisto, que invente Miklos. Eh, terminás después de hacer un gran análisis estadístico, casuístico, etcétera, con un dato tremendo. Las personas que incurren en los llamados cambios de sexo o en operaciones de similar extravagancia, decís que este tipo de operaciones generan graves problemas psicológicos expresados del siguiente modo, y decís, 10 a 15 años después de la operación, la tasa de suicidios
de las personas que incurren en esta praxis es 20% mayor a la población normal. Efectivamente, ¿no? El problema es que tú ves ahora, cada vez que surgen estudios que contradicen la narrativa oficial de la academia, porque nuevamente aquí claramente, y hablo, también lo menciono en el libro, la ciencia ha sido politizada. Es una ciencia que tiene las conclusiones de antemano, y a esas conclusiones tú tienes que acomodarles la metodología y el discurso. Entonces, si tú tienes un paper que presente esta evidencia que es empírica y verificable, como lo demuestran los testimonios de cientos de personas trans que lamentablemente entraron en estas cirugías que no han encontrado tranquilidad ni sosiego a su problema, lo que efectivamente ves son tasas mayores de suicidio. Yo si me permites, Nico, también aquí es muy importante y recomiendo fervientemente a toda la gente que nos está siguiendo, que si tienen cuenta en Instagram, sigan a Nael Conde y a Trans Fachero. Estos dos muchachos chilenos, trans, les cuentan la verdad detrás de toda esta poesía trans. No es lo que dicen. Hay un enorme sufrimiento de esta gente. Uno dice, pero ustedes son transfóbicos. Por el amor de Dios, yo de transfóbico no tengo absolutamente nada. Me da una pena tremenda el dolor de esta gente, porque sufren muchísimo. Debe ser horrible, por la causa que sea, sentir que estás en un cuerpo, parafraseando el título del libro de Pablo, ¿no? En un cuerpo equivocado. Debe ser horrible. Y es una situación que tú no vas a mejorar exacerbando esa condición. Entonces yo digo, ¿por qué a estas personas no se les trata con compasión, con amor, vamos a decir, con paciencia? No, más fácil. Tájate completamente y así de paso te anulas sexualmente, te invalidas reproductivamente. No sé si Bueno, notas nuevamente el sustrato acá. Es lo mismo. para dejarlo descansar a Miklos y entusiasmar a la gente, vamos a decir que, bueno, después el libro aborda las consecuencias de los niños que son criados por parejas homoparentales. Después habla del proto-transhumanismo, del transgénero y transexual, transedad, transraza, transcapaz, y una pregunta que se hace Miklos como para que vean la pluma y a dónde va, o sea, no hay nada políticamente correcto. ¿En qué se diferencia la amputación voluntaria de un brazo a la de un pene? En nada, dice Miklos. Pero hasta el momento uno califica como patología, uno califica como patología y el otro como valentía virtuosa. Bueno, es la ideología por encima de la ciencia. Y después, bueno, viene ya el último capítulo, que es el de neoentes, pero que de alguna manera, no sé si querés agregar algo más, lo dejo a tu criterio, fue con el cual comenzamos al revés, comenzamos por el final, que es un neoente, que lo definiste. Ahora, yo te diría que si querés agregar algo, hay una frase una pregunta que una vez le escuché a un periodista que desprecio, pero la pregunta me pareció inteligente. Él termina sus reportajes así. ¿Qué te hubiese preguntado? ¿Qué te hubiese preguntado? Que te pregunte, que no te pregunté. Ahora después vamos a la venta del libro, ¿eh? Estamos hablando, No. estamos hablando del contenido de tu trabajo. Bueno, antes de responder eso, tengo que decir que en realidad lo único que me arrepiento es que no me ha dicho cuándo nos vamos a juntar a tomar nuestras chelas allá en Argentina, porque nosotros hemos discutido ya este tema, el libro lo debatimos, lo conversamos y obviamente fue un placer que ¿no? Que fuiste uno de los primeros, de hecho, en tener el libro también, así que no siento que haya faltado ninguna pregunta. O sea, este tema, Nico, es un tema que da para muchísimas preguntas, que no se agota aquí. De hecho, este libro es un punto de partida que yo espero que sirva o que inspire a otras personas a abrir líneas de investigación, porque hay muchísimo por trabajar, el aspecto legal, todo el aspecto de cómo se están manejando las instituciones, el aspecto psicológico, el aspecto psiquiátrico, el aspecto, vamos a decir, fisiológico, reproductivo. Acá tienes líneas de investigación enormes. Entonces, yo siento que ha sido muy entretenido. O sea, no Bueno, tengo nada que agregar en ese sentido. a jugar por el rating, o sea,
constantemente fue creciendo y sigue creciendo la cantidad de usuarios. Entonces, bueno, eh, Bueno, espero que para tus en este momento métricas, hay conectado, después de 1 hora y media de diálogo, 453 al unísono en este momento. espero que para tus Más métricas sea allá un de buen la... número. ¿Eh? Espero que para tus vivos sea un buen número. Es un numerazo porque no es la cantidad de gente que vio el vivo, es la que está justo en este momento conectada, pero gente que ve media hora, después lo sigue viendo, esto, ahora después cuando yo te mando la captura de pantalla va a ser mucho más arriba, pero lo importante es que sea un buen número para vos, pero el tema es el siguiente. Los primeros días de marzo, Miklos va a estar llevando adelante una gira por Chile, pero del 17 al 25 de marzo, y ahí te respondo cuándo vamos a tomar unas cervezas, yo voy a tener el gusto personal y el honor de acompañar a Miklos en Argentina, por primera vez en Argentina, por primera vez trabajando, Así porque es. Miklos ha estado en Argentina varias veces. Vamos a estar, por ahora, vamos a estar en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata y algún lugar más que todavía se me escapa. O sea, vas a estar primero en Chile y después una semana y vamos a estar juntos. Yo voy a estar, por supuesto, introduciendo un poco unos primeros minutos abriendo el juego y después Miklo va a estar exponiéndole a la gente el libro, sacándose fotos y bueno, a ver, en Argentina el libro ya está a disposición del lector, ya está en Cúspide, una de las principales cadenas de libros en Argentina que están distribuidas en todo el país. Pero vos querías además mencionar cómo conseguirlo en otras latitudes. Sí, bueno, gracias Nico. Efectivamente, ya que estamos, bueno, que tú estás en Argentina, de dirigirme a la gente que me sigue en Argentina, que les mando un fuerte abrazo y les agradezco todo su apoyo. Son la tercera comunidad más larga de seguidores que tengo en todas mis redes, increíblemente. Así que muchas gracias Argentina ¿La por su primera cariño. cuál es? ¿La primera México, peruana? México. México, y bueno, son México, muchas, largamente. muy Después es numerosos. Estados Unidos por el tamaño de la comunidad latina que hay ahí, que nos sigue mucho de Estados Unidos. Tercero es Sí. Argentina, cuarto es España. Ahí ¿Y les Perú, estoy dando. tu país de origen? Después viene Colombia y después viene Perú. Bueno, Sí, bueno, bueno, mira vos, son cosas que pasan. Pero son bueno, la cosas que cosa es pasan. que así es, no me ofendo. Yo tengo muchos amigos que quiero de mi país. El punto es que voy a estar, como tú dices, más o menos calculo del 16 al 26, creo que va a ser más o menos esa fecha. Todavía pero más o menos es en ese rango. Y efectivamente voy a estar en Argentina con Nico. Previo a eso voy a estar en Chile más o menos del 9 al 15 o 16 de marzo. Y en Chile voy a estar entre otras ciudades, voy a estar en Santiago, en Viña del Mar. Tengo entendido que voy a Rancagua, que voy a Concepción. Hasta ahora es lo que hay. Eso puede cambiar, pueden venir más ciudades, pero esas son las que hay. Uruguay ya estamos cerrando, pero es altamente probable que vaya a Montevideo. Y Paraguay ya está cerrado. A Paraguay me estoy yendo de todas maneras a fines de marzo, después de Uruguay o Argentina, dependiendo si se acomoda a Uruguay, donde voy a estar en Asunción y Ciudad del Este. Voy a estar dando conferencias allá. Ahora, con respecto al libro, yo obviamente voy a ir a presentarlo el libro y obviamente hablar Y de en las Perú cosas que... también estarás. Claro, no, en Perú voy a estar cortito porque en Perú sí tengo una gira, vamos a decir, nacional que voy a hacer en la segunda quincena de mayo. Ah, ¿Ok? bien. Ahí voy a ir a varias ciudades que ya me han invitado que no he podido ir. Pero en Argentina, gracias a Dios, tengo ya presencia, mi libro ya está. Pueden encontrarlo, como dijo Nico, en librerías Cúspide, que es una de las principales librerías de Argentina, con presencia a nivel nacional. Es una cadena muy importante. Es una Es cadena. de Clarín, del grupo Clarín. Efectivamente, así que pueden ir a las librerías Cúspide, son 30 creo que hay en Buenos Aires. Aquellos que estén fuera de Argentina, donde hay una librería Cúspide, pueden ya ir haciendo, tanto en Buenos Aires como fuera de Buenos Aires, los pedidos para que vayan, y sobre todo los que están fuera de Buenos Aires, para que les manden... No, pero Cúspide está en todo el país, no solo en Buenos Aires. Sí, no, yo sé,
pero la gente que está fuera de Buenos Aires, para aquellas personas que quieran pedir el libro, que vayan a Cúspide y hagan su pedido y que les hagan saber que quieren que el libro llegue a la sede de Cúspide en su ciudad. Y para aquellos que no tienen Cúspide, que no tienen librería Cúspide, pueden ir a su librería local y que su librería local haga el pedido a través de Dalsa, que es la Luongo, a partir de, ¿no? Que es una distribuidora también para minoristas. Así que el libro va a estar ya disponible en Argentina, ya está disponible, así que vayan a comprarlo. En Perú, lo que voy a hacer, Nico, porque son varios países, y yo en mis redes sociales voy a subir, tanto en mi canal de YouTube, en la sección de comunidad, como en mis cuentas de Instagram, Twitter, Facebook, etcétera, voy a subir la información de dónde pueden encontrar el libro por país, a qué número tienen que llamar o en qué local lo pueden encontrar y para que sepan más o menos cómo es la cosa. En Colombia, ya confirmado, se lanza en Colombia oficialmente el 28 de diciembre, así que va a estar de venta para todo el país. Hay mucha gente que me sigue de España. España, como te dije, es el cuarto, ¿no? Pero en España, lamentablemente, todavía no consigo distribuidor. Asumía que gente que me podía apoyar no me terminó apoyando. No sé, debe ser, no sé, les gusta tomar ideas, pero no les gusta ayudar. Lo que voy a hacer finalmente es, de manera independiente, estoy viendo cómo tener presencia con el libro en España, pero el libro va a salir en España. Y también va a salir, yo creo que en febrero del próximo año, a inicios, una versión digital en portugués, porque curiosamente, el noveno país que más me sigue es Brasil. ¿Y Amazon digital, versión digital hay? Todavía no, todavía no. Todavía no. No quiero. No quiero. Bueno, ahí está. Todavía no hay versión digital. Yo calculo que una versión digital recién la voy a tener para mayo, junio del próximo año. Una vez que se Bien. agoten los stocks del libro físico. Y que bueno, que quiero agradecer también porque te consta, Nico, que para nosotros es muy difícil vender y no tenemos todas las redes de apoyo que generalmente cuentan todos los poco talentosos progres. Entonces nosotros nos armamos nuestras redes. Quiero agradecer a la gente en todos estos países porque ya estamos cerca de las 4.000 copias vendidas. Así que muchísimas gracias a toda la gente que ha comprado Neoentes porque 4.000 copias es un número muy importante considerando todas las limitaciones y la cero propaganda que se ha hecho. Así que muchísimas gracias por su... Se ha ido Nico, pero yo sigo acá. Quiero agradecerles a todos sinceramente por ese apoyo que me están dando, porque es muy difícil nadar contra corriente. Mucha gente no te quiere publicar por razones obvias, te limitan espacios, presentan a gente que no tiene gran talento, pero que sí tiene, ¿no? Narra el discurso que se quiere narrar y obviamente ellos tienen facilidades. Pero a pesar de todo, seguimos con Neoentes adelante y decirles que lo compren, ¿no? Y como les dije, ya pronto voy a informar en mis redes todos los puntos de compra. Bien, y nos faltaba México, si quieres agregar, porque seguidor mexicano también tengo, y vamos a tener, es tu principal plaza, y si bien hemos recorrido de punta a punta México, hubo muchos que no estuvieron, o que recién se enteran ahora, o que no tuvieron presencialmente. ¿A dónde van? Bueno, en México también voy a publicar el número, principalmente es un número de teléfono que no recuerdo en estos momentos, lamentablemente. De ahí lo voy a pasar. Pero en tus redes sí está. En mis redes a partir de pasado mañana, porque me están haciendo los flyers de cada país. Pero lo otro es, alternativamente, pueden ir a la cuenta de Instagram de Neoentes, que es @neoen, o sea, neo-entes-oficial. Entonces es neo-entes-oficial. Pueden ir ahí y después, obviamente, estamos viendo la posibilidad muy pronto de distribuirlos a través de Mercado Libre también y de buscalibre.com. Así que, pero ahí estamos, o sea, poco a poco, ¿no? Bueno, Busca Libre es muy fuerte. Vos sabés que a mí en Chile me salvó muchísimo. El libro de Allende, Busca Libre, fue porque comprar y en 2 días lo tenés en tu casa y se termina la historia. Así es. Entonces estoy viendo esa opción. Dime. Nada, bueno, te esperamos para marzo. Cerca de marzo vamos a hacer otro vivo para entusiasmar a los argentinos. Y vamos a emprender la gira, así que vamos a estar compartiendo una semana muy, muy divertida. Querido Nico, muchas gracias, hermano. Siempre es un placer conversar contigo, un gusto. Como tú dices que tú te identificas con mi prosa, ¿no? Sin titubeos,
Me pasa exactamente lo mismo contigo. Yo siempre te he dicho, ¿no? Cuando yo te escuchaba debatir con Agustín, Agustín le ponía el tono diplomático, ¿no? Caballeroso, y tú cállate, pa, y ahí yo me identifico. Agustín quería apagar el fuego y tú estabas tirando querosene ahí, ¿no? O sea, entonces yo también me identifico con ese carácter, con ese ímpetu. Y bueno, darte las gracias y decir de frente a toda la gente que eres un gran amigo, que te aprecio mucho, te consta, es genuino y va a ser una alegría enorme verte allá en Argentina y encontrarme con todos mis amigos en Argentina, en Chile, en Paraguay, que también mando un gran saludo a la gente en Paraguay. Saludos a la gente que me ha visto en México, a Sergio Maldonado, el gran Serge, y a Abraham Garza, ahí que me pediste un saludo, a Vivi también de Chile, que la voy a conocer, y a toda la gente que constantemente nos está acompañando. Y lo último, Nico, ya con esto sí ya cierro para no ser espeso. Mi canal de YouTube estuvo caído, lo tuve abandonado por casi 6 meses. He empezado a subir videos y ya el canal se viene con fuerza porque ya no tengo que ocuparme del parto de Libros. nuevamente. Así que Bueno, vamos a empezar a trabajarlo. síganlo a Miklos en Instagram, en Twitter, en YouTube. Es para cultivarse, para formarse. Compren Neoentes en todos los lugares posibles que están a disposición. Ya en Argentina, vayan a Cúpide, cómprenlo ahora por internet. Así ya van ganando tiempo. Y bueno, nada, Miklos, te quiero mucho. Sos un hermano, un amigo, te has comportado como un amigo siempre, y yo eso lo tengo muy presente. Y bueno, nada, va a ser un placer compartir en poco tiempo, porque todo el tiempo pasa rápido. Así Ya, es. ni bien termina el verano, estar compartiendo juntos una gira por algunas ciudades de Argentina va a ser realmente gratificante, difundiendo este libro tan rico, tan interesante como necesario para la batalla cultural y tan original. No van a encontrar otro libro parecido al de Miklos. Es este o nada. Después, si aparecen otros, bienvenido. Pero el puntapié inicial ya está dado por Miklos Lucas. Un abrazo, Miklos. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho.